varias creencias que aceptan al Señor Jesús y claro, somos cristianos. Seguimos el legado. Ahí el pastor, y quiero hacer énfasis en ese versículo que el pastor leía el día de hoy en la lectura bíblica, Romanos 9:3, está hablando el apóstol Pablo, ¿cierto? Es una carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia de los romanos. Esta es una carta importantísima y muy bonita, porque es una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribe en su ministerio. Y vemos que ya no es un apóstol que acaba de llegar a Cristo. Primero sabemos que él es fariseo de fariseos, fue formado en toda la ley, pero ahora no es un cristiano que acaba de convertirse, sino él ya lleva más de 20 años en el servicio. Han pasado 17 años, ya fue llamado, ya hizo los 3 viajes misioneros que se describen en Hechos 13, 15 y 17. Ahora él está en la iglesia de Corinto, ya a punto de finalizar su ministerio. Él quiere desplazarse para Roma. Esta es una de las intenciones por las que él escribe esta carta. Él les dice que quiere ir a ellos y visitarlos. Después de que escribe esta carta en Corinto, es cuando se desplaza a Jerusalén, y ya sabemos qué es lo que ocurre allí en Jerusalén, es apresado, todo este tema. Entonces vemos que es un cristiano maduro. Esta carta la está escribiendo un cristiano maduro en la palabra de Dios. No es una persona que no conoce la palabra, no es una persona que acaba de llegar, como por ejemplo el libro de Gálatas, el libro de Efesios, que son escritos con un cristiano ya de pronto menos formado, de pronto con menos experiencia en la fe. Este es un cristiano que ya ha abierto obras, ya formó la iglesia en los Efesios, ya duró allí pastoreando más de 2 años. Entonces en este contexto social es que el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los romanos. ¿Y qué le dice a la carta a los romanos en Romanos 9:3, que citaba nuestro pastor? Porque desearía yo mismo ser anatema, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Separado de Cristo, o sea, es un cristiano que ya dimensiona quién es Cristo. Es un cristiano que ya aguantó el sufrimiento por Cristo. Es un cristiano que se ha movido. Recordemos que fue a la iglesia de Éfeso y les impuso la mano a los efesios, y en ese momento ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando él estaba predicando y se cayó un joven allá en la prédica y él fue y oró por él? Él había visto la mano poderosa de Dios, él sabía el valor de Cristo. Y dice, desearía yo ser anatema, separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor a los hermanos. Pero no está hablando a los hermanos en Cristo Jesús, sino a los hermanos en la carne. Ahí dice, los hermanos en la carne. En carne, a los que son mis parientes según la carne. Entonces está hablando al pueblo judío. O sea, él está diciendo, yo desearía ser separado de Cristo, perder mi salvación, con tal de que ustedes conozcan a Cristo Jesús. Esto es un poderoso mensaje. Esto que está haciendo el apóstol Pablo, él está entregando lo más precioso para él. Acordémonos que él dijo que cuanta cosa era para su ganancia la ha estimado como perdida por ganar a Cristo. Y ahora está diciendo que dejaría a Cristo por sus hermanos, para que Cristo les sea revelado a ellos. ¿Qué es lo que vemos que está haciendo acá el apóstol Pablo? Mostrando el amor verdadero de Dios. Y es el tema hacia esta introducción, porque es acerca del tema del que queremos hablar en esta mañana. El amor de Dios en nosotros. Por eso el título de esta mañana, ¿cómo es, mis hermanos? Los hermanos de audiovisuales. El hermano Sebas. Bueno, les adelanto el título. Llamados al amor. Llamados al amor. Hemos sido llamados al amor. Respondiendo a la pregunta anterior de por qué somos cristianos. Entonces la hermana decía, porque hemos creído en Cristo, porque seguimos el legado de Cristo. Pero creo que somos cristianos porque hemos sentido el amor verdadero de Dios en mí. Porque el amor verdadero de Dios está en nosotros y Él es el que nos guía. Él es el que nos dirige, Él es el que nos trae acá cada mañana. Si nosotros no venimos acá, y se los digo con todo el amor de Cristo, mis hermanos, porque los amo en Cristo Jesús, así como el apóstol Pablo decía que amaba a los hermanos de él en Cristo, según la carne. Si no estamos acá, hermanos, por amor, no tiene sentido asistir a la iglesia, porque venimos acá a llenarnos de la presencia de Dios. Venimos acá a alabar a nuestro Padre Celestial, en amor, en espíritu y en verdad, decía el Señor Jesucristo. Antes lo alababan con sus fuerzas. El rey David danzaba, dice la palabra que el rey David danzaba cuando trasladaba el arca. El rey David tocaba los instrumentos. Pero hoy en día nosotros tenemos un mejor instrumento que el que tuvo el rey David.
Y el mejor instrumento es un alma pura y un espíritu sincero a Dios. Un espíritu restaurado por su amor. No por obras de hombres, sino por su precioso amor. La palabra nos dice que Él murió por todos. Y que como Él murió por todos, asimismo los que vivimos debemos vivir para Él. Segunda de Corintios 5, versículo 18 al 20. Debemos morir para Él, para el que murió y resucitó por todos nosotros. Entonces cada día nosotros debemos esforzarnos por agradarlo más a Él. Cada día nosotros debemos vivir en una constante reflexión hacia Dios. Cuando nosotros miramos el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, vemos grandes cosas. Vemos señales, vemos prodigios, vemos milagros, vemos palabras que Él de pronto se enfrentaba contra los fariseos, contra los saduceos, contra los helenistas, contra todas estas religiones que había en ese momento, contra todos ellos que creían que tenían la verdad. Pero realmente si miramos el mensaje, el ministerio del Señor Jesucristo a profundidad, en el centro del Señor Jesucristo, el centro del ministerio del Señor Jesucristo se centraba en dos cosas. Una, mostrarnos que el reino de Dios, mostrarnos el corazón de Dios. Y dos, que el reino de Dios se ha acercado. O sea que el corazón de Dios no solo nos lo mostró Cristo, sino que nos dijo que ahora está entre nosotros. En eso se basaba el ministerio del Señor Jesús. Vemos que cuando Él se entera que Juan el Bautista es encarcelado, ¿qué dice? Salió directamente a predicar, inmediatamente salió a predicar. ¿Y qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? El corazón de Dios. El corazón pleno de Dios. Después decía, ustedes no dirán, helo aquí o helo allí. Porque el reino de los cielos está en medio de nosotros, está entre nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Que el amor, aunque es abstracto, aunque es tangible, no lo podemos poner en algún sitio. Yo no puedo decirles, acá tengo el amor y lo pongo acá. Es más real que si lo pusieran en algún sitio. El amor de Dios es más real que si lo pudiera palpar. Porque se palpa en su iglesia. Se palpa en el cuerpo de Cristo. Diga cada uno de ustedes, el amor de Dios se palpa en mí. Si alguien quiere ver el amor de Dios, ¿a quién debe mirar? ¿Será que sí? ¿Será que sí debe mirarnos a nosotros? Porque ¿será que sí estoy teniendo una vida recta delante de Dios? ¿Una vida que realmente muestre a Cristo? ¿Una vida que realmente ande conforme al Señor Jesucristo? ¿Será que en todos los aspectos del amor sí estoy bien? Porque es una palabra grande, ¿cierto? El amor es una palabra grande y tal vez cada quien la puede interpretar a su manera. Vemos, por ejemplo, en el griego que hay 4 palabras de amor. Ágape, que es el amor de Dios. Filial, que es el amor hacia el prójimo. Eros, que es el deseo sexual, que no aparece en la palabra por ningún lado. Y estorge, que es el amor hacia un familiar. Entonces, cuando yo amo a un familiar, a mi papá, a mi mamá, estoy dándole el amor estorgue. Cuando yo amo a mis hermanos, el amor que Dios nos pedía que tuviéramos entre nosotros era el amor filial, que nace del amor ágape. El amor ágape es el que Dios nos muestra a nosotros a través de su palabra. Es el amor que Dios nos mostró en Cristo Jesús. Es el amor que nos trae hoy acá. Es el amor que nos mueve cada día. El amor ágape. Pero debemos estar enlazados en la fuente de amor. Es el corazón de Dios. Acordémonos que el Espíritu escudriña lo más profundo, hasta lo profundo de Dios. Y se acuerdan que el Señor Jesucristo decía, y cuando Él venga, os revelará las cosas, todas las cosas que son ocultas se las revelará. Lo más oculto que el Espíritu Santo nos puede, profundo, que el Espíritu Santo nos puede revelar a nosotros, es el amor. El amor cubre multitud de pecados. Y comienza diciendo, este versículo está en 1 de Pedro 4:8. Si me pueden ayudar ahí, hermanos de audiovisuales. Dice, y ante todo, dice este versículo, y ante todo, amaros los unos a los otros. Ante todo, amaros los unos a los otros. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero acá, bueno, no lo encuentran los hermanos de audiovisuales, ahí ustedes lo pueden buscar en su Biblia. Y ante todo, 1 de Pedro 4:8, y ante todo, amaros los unos a los otros. Antes de los dones, antes de yo salir a predicar, antes de yo salir a hablar de Cristo,
Antes de formar una vida cristiana, antes de cualquier cosa, ¿qué debo hacer? Amar los unos a los otros. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor. ¿Qué es ferviente? Encendido, ¿cierto? Cuando una llama está ferviente, ¿qué es? Una llama encendida. Para yo poder ser efectivo en el ministerio de Cristo, debo tener una llama encendida dentro de mí. Yo no puedo ir a encender una llama si yo no estoy encendido. Yo no puedo ir a arreglar una vida si mi vida está desordenada. Yo no puedo ir a aconsejar si yo estoy en desacuerdo o desviado de la palabra. Primero tengo que estar ferviente yo, amar al prójimo, amar al hermano, para salir a predicar el mensaje de salvación. ¿Y cómo confesarán? A quien en quien no han oído. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Amén, si no fueren enviados. ¿Y qué nos envía? El amor de nuestro Padre Celestial, el amor por la obra. ¿Cómo se hace tangible el amor de Dios en el mundo hoy? Lo hemos dicho millones de veces, a través de su iglesia. A nosotros, decía el apóstol Pablo, a nosotros se nos encomendó el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación no hace parte de Dios, Él hizo su parte. Él ya cumplió su parte. En la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, Él estaba culminando su parte. Ahora nos falta hacer a nosotros la nuestra. Y debemos hacerla en espíritu y en verdad, en amor de Dios. La esencia del amor debe estar en nosotros. Hay un versículo en Juan que dice que en primera de Juan que dice que la simiente de Dios está en nosotros y no podemos pecar. Porque hemos nacido de Dios y la simiente de Dios está en nosotros y permanecerá en nosotros. ¿Cuál es esa simiente? El amor de Dios. El amor de Dios está en nosotros. Vemos cómo el Señor Jesucristo perdonó a la mujer que algunos dicen que era, María Magdalena, ¿no? Pero la palabra en ningún lado no se especifica quién era esa persona. Eso es por otro tema, pero ella está sorprendida en el pleno acto del adulterio. Otros dicen que era prostituta, eso tampoco está en la palabra. Es una mujer que no era María Magdalena ni era prostituta, era una persona que fue sorprendida en el pleno acto del adulterio. Eso es lo único que nos narra la palabra. Y que dice que se la trajeron al Señor Jesucristo. Todos conocemos la historia. Finalmente ninguno estuvo ahí para lanzarle la piedra a ella, ¿cierto? ¿Y qué nos demuestra esto? El amor de Dios. Como Dios, aunque esa mujer, diríamos coloquialmente, fue cogida con las manos en la masa y debía morir, Dios la perdonó. ¿Por qué? Por su amor, porque Dios la amó a ella. Vemos el buen samaritano que decía el Señor Jesucristo, le decía a un fariseo en este momento: Señor, ¿y quién es el prójimo? Le decía, ¿cuál es la ley? Y le decía, tú que eres estudiado, dígame cuál es la ley. Y le decía, amar al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Muy bien has dicho. Y le dice, y al prójimo como a ti mismo. Y le dice, Señor, pero yo tengo una pregunta. Y le dice, sí, ¿cuál es el prójimo? Y le dice el Señor Jesús, vamos a mirar quién es el prójimo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y yendo por este camino fue atracado, lo intersectaron dos personas, lo robaron y lo dejaron ahí tendido. Es una persona que necesitaba de Dios, es una persona que necesitaba la manifestación del amor. ¿Y qué ocurrió en ese momento que dice el Señor Jesucristo? Y pasando un sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Si nosotros nos vamos al contexto levítico, un sacerdote era el que presentaba sacrificios a Dios. Era el encargado de orar por el pueblo de Dios. Era el que entraba al tabernáculo, que no era cualquier privilegio. Era el que llegaba delante de la presencia de Dios y ofrecía los sacrificios. O sea que aparentemente, según la tradición judía, era una persona totalmente enlazada con Dios. Era una persona que en su corazón, según ellos, emanaba la presencia de Dios. Porque entrar al tabernáculo no era cualquier cosa. El que entraba al tabernáculo y estaba en pecado, directamente quedaba muerto. Vemos, por ejemplo, cuando se va a caer el arca, que él le pone la mano y inmediatamente cae. Eran cosas serias servirle a Dios. Y esta era la función del sacerdote. Pero ¿qué nos dice la palabra?
que pasó una persona llena de amor aparentemente, el sacerdote y lo vio y siguió derecho. Y después, ¿qué nos dice la palabra? Que ¿quién pasó? Un levita. Ahora, ¿quién es el levita? Era la tribu de Leví fue la única tribu que no tuvo tierra, porque todos tenían que darle a la tribu de Leví, porque ellos eran los encargados de servirle a Dios. Ellos eran los encargados de transportar el tabernáculo. Cuando ellos se trasladaban de un lugar a otro, el levita era el que debía llevar, la tribu de Leví, llevar el tabernáculo. Esa era su labor, servirle a Dios, tener los elementos limpios. O sea que era otra persona que también estaba totalmente consagrada al Señor. Era otra persona que también le servía a Dios por amor. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué pasó? Lo vio y ¿qué hizo? Siguió derecho. Y ahora dice el Señor Jesucristo: ¿y ustedes a quiénes son los que más odian? Con los que ustedes más ira se tienen. Es que ustedes, ¿verdad que ustedes no comparten la doctrina con los samaritanos? Porque ustedes dicen que ellos, su doctrina fue mezclada cuando hubo la dispersión de los asirios y toda esta cuestión. Entonces ustedes dicen que ellos no tienen verdaderamente la doctrina. Pero le cuento algo, le decía él al fariseo. Pasó un samaritano y viéndolo ahí, ¿qué hizo? Lo levantó, lo ayudó, y dice acá en este versículo, es algo importante que resaltar, dice que le curó las heridas. ¿Qué es curarle las heridas? Si nosotros miramos esa palabra en griego es trauma también. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo este samaritano, y en esta parábola se podría ir una prédica completa, porque tiene una interpretación impresionante. Siendo nosotros el que estaba ahí herido. Esos éramos nosotros. Pero bueno, lo dejamos para otro mensaje porque no es el punto de este mensaje. Dice el hermano Changos después. Entonces, cuando el Señor disponga que se hable del mensaje. Entonces dice que Él le sanó las heridas, los traumas. ¿Qué hizo Él? El samaritano es símbolo del Señor Jesucristo. Cuando nosotros estábamos casi muertos, moribundos, cuando estábamos allá caídos, que ya no le hallábamos sentido a la vida, en ese momento llegó el Señor Jesucristo y nos sanó nuestras heridas, nos sanó los traumas. ¿Y qué es trauma? El trauma trasciende a lo psicológico, trasciende a lo mental, se refleja en paredes reales que nos ponemos, en límites en nuestra vida. Un trauma se refleja en una violación. Un trauma se refleja en personas que su corazón ha sido cargado de odio y que manifiestan odio. El trauma se refleja en la sociedad que vemos hoy en día, jóvenes buscando alcohol, jóvenes buscando drogas, jóvenes buscando los desdenes de la vida, jóvenes encizañados en satisfacer los deseos de su carne. En eso se manifiestan los traumas de una persona. Y eso fue lo que hizo este samaritano: coger todos estos traumas que tenía la persona y limpiarlos y restaurarlos y hacer una persona nueva. ¿Y qué dice la palabra? Que lo subió en su caballo, que también tiene una simbología, y lo llevó bueno, me ayudan ahí con la palabra, no me acuerdo, era el hotel de esos, tiene una palabra ahí bíblica, pero bueno, se me va en este momento. Al mesonero, lo lleva al mesón, lo lleva ya al mesón y lo deja ahí y paga los denarios, pagó en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario y le dice, si miramos esa parábola, le dice: y si algo más te debiere, me lo pone a mi cuenta y yo vendré y volveré y pagaré el resto. Como el Señor Jesucristo va a volver por nosotros, como Él va a volver. ¿Qué muestra toda esta historia? ¿Cuál es el contexto de toda esta historia? El amor. El contexto de trasfondo que el Señor, y le decía el Señor Jesús: ese es tu samaritana, ese es tu prójimo. Cuando yo amo al prójimo, estoy mostrando el amor de Dios. Y lo tenía acá y bueno, ya respondí la pregunta. El que no ama no ha conocido, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que el evangelio se resume en esto. Toda la vida cristiana se resume en esto.
Toda la vida cristiana se resume en amar a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Será que yo conozco a Dios? ¿Será que yo estoy amando? Porque acá claramente no me lo estoy inventando yo. La palabra dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios ¿qué es? Amor. Porque Dios es amor. ¿Cómo sé yo que estoy amando? Primera de Juan 5:2. El Señor es grande y en su misericordia, a través de su preciosa palabra, siempre nos revela todo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Decíamos que amamos a nuestro hermano, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo sé que yo estoy amando? ¿Cómo sé que yo realmente sí amo a mi prójimo? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando obedecemos sus mandamientos. O sea, hermano, que el pueblo de Israel ama a Dios. Sería una pregunta, ¿cierto? Porque ellos se esfuerzan por guardar sus mandamientos. Recordemos que el Señor nos encerró todo en un solo gran mandamiento, dos grandes mandamientos. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Bueno, ustedes saben este pasaje. Y al prójimo como a ti mismo. Amén. Y esta es la ley y los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo doy amor al prójimo, en amor sincero, no lo envidio. Cuando yo amo al prójimo, no deseo hacerle daño. Cuando yo amo al prójimo, no codicio las cosas que él tiene, no codicio su esposa, no codicio su hogar. La palabra me dice que cuando uno se duele, todos se conduelen. O sea que cuando me cuentan algo de un hermano que está mal, ¿yo qué hago? Yo en vez de decir eso le pasa por no seguir, por no amar, es que vea que no este domingo no fue a la iglesia, ni eso le pasa por no asistir. ¿Qué hago yo? Me conduelo con él. Me duelo como si fuera mi propia carne. Es un amor sincero. Es un amor que fortalece. Es un amor que restaura. Es un amor que aviva. El amor que nosotros debemos darle al prójimo. Porque fue lo que el Señor Jesucristo nos mandó a todos a hacer. Fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Si no lo hizo él con la mujer samaritana, con la mujer que fue vista en el pleno acto del adulterio. Y él no la señaló pudiéndola señalar. ¿Quién soy yo para hacer lo que el Señor Jesús no hizo? Entonces, cuando yo guardo los mandamientos de Dios, realmente lo que yo estoy haciendo es mostrar que amo al Señor Jesús, que amo al Padre. Amén. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si yo realmente amo al Señor Jesucristo, permanezco en él, en el amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo tolera, todo lo soporta. El amor no se envanece, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo soporta. Es un gran desafío que el Señor nos ha mandado en la palabra, amar al prójimo. En este versículo nos dice confesar. Primera de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Esta palabra confesar también es profesar. Y profesar es algo que sale de mi boca. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo amo a Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Predico el Evangelio. Cuando yo amo al Señor Jesucristo, lo predico en todo lugar. Cuando yo amo al Señor Jesucristo y me invitan a una cerveza, no la recibo. No porque sea religioso, sino porque soy fiel al que me amó. Porque debemos recordar que yo no amé al Señor Jesús, ni yo lo escogí a Él. Él me escogió a mí, Él murió por mí. Y ahora yo solo recibo y respondo a ese amor que Él me dio. Entonces el amor no es ni inventado, ni es forzado. Yo no debo forzarme a amar, porque tampoco estoy amando a Dios. Porque el amor confía, el amor se entrega. Cuando uno ama a su pareja, por acá trae unas pequeñas frasecitas, pero bueno, después las miraremos. Cuando yo amo a mi pareja, no la sofoco, no la cargo, no la estreso. Cuando yo amo a mi pareja, ¿qué hago? Soy flexible con ella. Cuando yo amo a mi pareja, me conduelo con ella. Cuando yo amo a mi pareja, yo le ayudo a mi pareja.
Ya los hermanos se quedaron callados y se están durmiendo. Todos estamos atentos. Y entonces ahí aparecen los hombres, hijos de Dios grandes y poderosos, que ayudan a ponerse el delantal en la casa y ayudan a lavar la loza. Y aparece el hombre poderoso que se pone los guantes de caucho. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Porque ama a Dios y vive en el amor de Dios. Entonces no le importa. Dice, he sufrido el amor y yo no quiero lavar el trapero, pero el amor es sufrido, y porque amo a Dios y amo a mi pareja, voy y lavo el trapero. Traiga al esposo y le damos rejo. Porque amamos a Dios. Yo soy flexible con mi pareja, con mis hijos. No los cargo, no los ato, sino los traigo en el amor de Dios. Eso es predicar la palabra. Predicar la palabra va más allá, trasciende más allá de decir el Señor murió por nosotros en la cruz. Hay una historia que siempre me gusta contar, no sé el autor, no sé dónde fue ni sé dónde qué ocurrió. Sí sé qué ocurrió, pero no sé dónde, en qué contexto ni nada. Había un pastor, iba por la calle y había un habitante de calle. Entonces el habitante de calle estaba ahí temblando y le dijo, ven, es que tengo algo que decirte. El pastor siempre tuvo la intención de predicarle la palabra. Y le dijo, es que quiero decirte algo. Y le dijo, sí, señor, espéreme un momentico, es que tengo frío. Y le dijo el pastor, bueno, se quitó su chaqueta y se la pasó. Y le dijo, pero tengo algo que decirle, póngame cuidado. Le dijo, sí, señor, pero espere, es que tengo hambre. Bueno, dame un momento. Y se fue el pastor y compró comida y se la trajo y se la entregó. Y le dijo, sí, señor, es que tengo algo que decirle. Y le dijo, sí, muchas gracias por el abrigo, muchas gracias por la comida, pero es que también tengo necesidad de un techo. Ahorita ya suplí mi necesidad de hambre, ya tengo un abrigo porque tenía frío, pero no tengo dónde pasar esta noche. Y le dijo el pastor, deme un momento. Y se fue a un hotel, le cuadró allá la noche y le pagó. Y le dijo, allá puede irse a quedar. Y le dijo el habitante de calle, le dijo, ahora sí, señor, dígame qué es lo que tiene que decirme. ¿Por qué? Porque antes de predicar el evangelio, hay que mostrar que vivimos el evangelio. El habitante de calle siempre supo hacia qué lado iba el pastor, pero quería primero probar su corazón, a ver si lo que ese pastor le iba a decir era cierto. Para amar a Dios, tengo que vivir en Dios. Para predicar a Cristo, tengo que vivir en Cristo. Traigo un huevito. ¿Quién está cumpliendo años? Yo no, entonces no. Vemos que la palabra, ¿cómo nos enseña? Revestidos de Cristo Jesús. Por acá estaba. Revestirnos de Cristo es como un huevo. Mientras preparaba el mensaje, el Señor me traía esto. Revestirnos en Cristo es como un huevo. ¿Ustedes qué ven acá? Por fuera, ¿qué ven? La cáscara. ¿Ustedes ven el huevo? No, ven parte, ven lo que está fuera del huevo. La cáscara, ¿cierto? Esta es la cáscara. Pero si yo lo abro, ¿adentro solo está la cáscara o está vacío? ¿Qué está por dentro? La yema. Revestirnos de Cristo es como un huevo. Está por dentro blandito, ¿cierto? Si yo lo abro, la yema está blandita. Hacia donde sea se va. Y si no le tenemos cuidado, se nos rompe la yema. No, yo no la voy a romper, hermana. Que Dios está aquí y Dios no va a dejar que se dañe la predica. Pero por fuera es una cáscara dura, ¿cierto? La cáscara representa el amor de Dios. Y por dentro estamos nosotros. ¿Qué vieron ustedes? El amor. ¿Sí ven que ustedes no ven el huevo? O sea que cuando alguien nos ve a nosotros, ¿qué está viendo? No nos puede ver a nosotros, porque nosotros a veces cometemos pecado, hacemos algo de pecado, ¿cierto? Tener la mente de Cristo es tener una mente en donde su eje central es el amor, no personal, sino del prójimo, porque el verdadero amor es amar al prójimo más que a nosotros mismos. Esto era lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 9:3. Prefería ser anatema y estar apartado de Cristo por amor a sus hermanos, porque los amaba. Para que vean a Cristo tengo que estar revestido de Cristo, tengo que estar escondido allá adentro.
Tengo que estar tan escondido en Cristo que cuando Satanás me vaya a buscar no me encuentre. Que cuando las tentaciones lleguen a mi vida no me encuentren. Que digan, hay algo, en esta persona tiene algo que no me deja entrar a él. Hay algo que me enceguece, tiene una protección esta persona y es el Espíritu Santo en mí. No tienen que indagar dentro de mí para ver el Espíritu Santo. Tienen que indagar dentro del Espíritu Santo para verme a mí, que es algo totalmente diferente. Nosotros estamos en la iglesia, en el sitio donde está la iglesia, ¿cierto? Y si alguna persona ahorita pasa por el frente, ve el sitio, no nos ve a nosotros. Tiene que entrar para vernos. Eso es lo que nosotros estamos invitando a las personas, a que entren a conocer a Cristo. Porque la Biblia dice, o sea que en pocas palabras, ¿a qué estoy invitándolos a hacer a ellos? A que me conozcan a mí. ¿Y cómo así, hermanos, que tienen que conocerme a mí? Sí, porque yo tengo la mente de Cristo. ¿Me estoy inventando el pasaje? Yo tengo la mente de Cristo, por ende yo actúo como cristiano, por ende yo vivo la vida que vive Cristo. El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo llamaba a la iglesia santos. Y vemos en el libro de Romanos que aparece la palabra santificación. ¿Y qué es vivir como santificados? Una cosa es ser santos y otra cosa es santificados. El santo es nuestra realidad terrenal, espiritual, es nuestra vida eterna. Yo soy santo porque creí en el Señor Jesús y Él me dio entrada al reino de los cielos. Yo los veo como dormidos en esta mañana, hermanos. Eso es una poderosa bendición. Yo a eso le doy un fuerte amén porque es una tremenda bendición. Poder entrar al reino de los cielos solo por haber creído en el Señor Jesucristo es la mejor bendición que podemos tener. Es la mejor bendición. Apóstoles, profetas, la Biblia me dice en Primera de Pedro que ellos desearon ver para quién eran esas promesas y no pudieron verlo. Y esas promesas que Dios le estaba dando a Isaías, a Jeremías, que ellos querían ver para quién eran, el Espíritu les dijo que no era para ellos. Pero llegó el cumplimiento de esa promesa y la palabra nos enseña que la promesa es para nosotros. Y que tengo una verdad espiritual que es poder entrar al reino de los cielos por haber creído en el Señor Jesucristo. Yo eso le doy un poderoso amén, gloria a Dios. Ahora, eso es ser santos. Yo ya fui santo, yo ya tengo el tiquete para entrar al reino de los cielos, porque me lo regaló el Señor Jesucristo. Pero ahora mi vida debe ser de santificación. ¿Qué es santificación? Es mi posición terrenal. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solo con Cristo adquirí una posición espiritual, sino una terrenal. La santificación es la que me permite tener una comunión con Dios, hablar con Dios y que ese amor se avive en mi corazón. Acuérdense de Moisés. ¿Qué hacía Moisés en Éxodo 33? Hablaba cara a cara con Dios. Era como un amigo. Dios y Moisés eran amigos. Así que cualquier cosa que le decían a Moisés de Dios que él sabía que no era de él, él de una vez lo discernía y le decía: usted me está mintiendo porque ese no es Dios. Dios nos conoce a nosotros. Ahora, ¿nosotros conocemos a Dios? Porque si yo conozco a Dios, temo a Dios. Proverbios 2 y Proverbios 4, Proverbios 2 versículos 1 en adelante y Proverbios 4, 20 en adelante, están los dos totalmente enlazados. Dice Proverbios 2, 1 en adelante, dice: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diereis tu voz, y a la prudencia diereis tu voz. ¿Qué es darle nuestra voz a la prudencia? Ser prudentes para... Si como a la plata la buscares y como a tesoro la escudriñares, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová. Cuando yo amo a Dios, temo a Dios. Yo no puedo amar a Dios sino temerle. Mi vida no puede ser un completo desastre y decir que temo a Dios. Proverbios 4, 20 dice: hijo mío, si recibiereis mis mandamientos y no se apartare de tus ojos y guardares en medio de tu corazón, guárdalos sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y son vida los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. O sea que nos está hablando
de un amor pleno hacia Dios que conocemos a través de escudriñar la palabra, que conocemos a través de buscar a Dios con esfuerzo, que conocemos a través de esmerarnos, porque debemos dar nuestra decisión. Amar a Dios es una decisión. ¿Cuántos han tomado la decisión de amar a Dios? Yo he tomado la decisión de amar a Dios. Un día tomé la decisión de amarlo. Y ¿qué dice la palabra? Tomarás una decisión y te será firme. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. El Señor Jesucristo también decía en una parábola que quien que va a empezar una construcción no hace cálculos primero y se sienta a mirar. O que qué guerrero, si se va a enfrentar contra otro reino y sabe que ese rey viene hacia él con 20,000 soldados y él va con 10,000, no se sienta antes de ir a buscarle el problema y le dice: venga, apaciguemos y hagamos paces. ¿Qué nos está hablando acá? Que antes de nosotros antes de nosotros entregar y consagrar nuestra vida a Cristo, debemos saber que va a tener un precio grande. El que no ha pagado un precio por seguir a Cristo, no quiero con la frase, pongan el resto ustedes ahí. Todos pagamos un precio todos los días por seguir a Cristo. Unos de una manera, otros de otra forma. No estoy cerrando todavía, hermano, pero bueno, déjelo ahí, que ahí va acompañando el piano. Todos hemos tomado la decisión de seguir a Cristo algún día y nos ha cobrado grandes esfuerzos. Personas con ataduras a la prostitución van pasando por el frente de pronto de tal vez donde siempre entraban y tienen que pasar derecho y doblegar su carne y doblegar sus deseos. Personas que tal vez tenían en su corazón la murmuración y se sentaba a tomar tinto con 2, 3 personas y hablar de las personas, ahora tiene que hacerle el feo a ese tinto y a esas personas porque ama a Cristo, y eso es un precio que la persona está pagando. Personas que estaban atadas al alcohol, ahora llega diciembre y ¿qué tiene que hacer? Está en la brecha. O me voy a tomar porque todo el país está en fiesta y todo el mundo está rumbeando y sale a las calles y ven borracheras tirando pólvora, o acordarme que Cristo me amó. Y en vez de ir y llegar a la casa o a donde vayamos y participar del alcohol y participar de estas cosas, en vez de hacer todas estas cosas, digo: no, muchas gracias, estoy con ustedes porque los amo, pero no voy a compartir el pecado que ustedes están haciendo. Eso es predicar al Señor Jesucristo. Eso es vivir la palabra. Que cuando hablen de nosotros digan: Él era, pero ahora es. A cada uno de nosotros pienso que en algún momento hemos estado en alguno de esos casos. Que cuando antes nuestra pareja nos sacaba la rabia y le decíamos de la A a la Z un poco de cosas, ahora ¿qué hacemos? Cerramos los ojos y doblegamos esa carne y nos quedamos callados. Así sepamos que tenemos la razón. Preferimos irnos en vez de quedarnos peleando. Eso es vivir una santificación. Pero hermano, si a veces yo estoy en Cristo y pasa algo, me comporto como no lo debería hacer. Nos pasa a todos. A este servidor que está aquí al frente también le pasa. Y si no, que lo diga la esposa que está allá. Pero ¿eso qué quiere decir? No quiere decir que dejé de ser santo. ¿Qué era la santidad? El tiquete para entrar al reino de los cielos. No lo perdí. Les hago una pregunta: cuando alguno era niño y hizo algún daño, ¿qué era lo primero que temían? Que llegaran los papás, ¿cierto? Porque sabía que lo iban a justiciar, ¿cierto? ¿No le daba miedo que el papá se lo llevara para una notaría y dijera que ya no era el hijo? ¿Alguno tuvo miedo de eso? Porque si le dio miedo de eso, entonces ahí sí vamos a mirar qué tipo de papá tenía. Nunca dejó de ser hijo. Le tenía miedo, era la corrección que el padre le iba a hacer. Así ocurre con el pecado en nosotros en Cristo Jesús. No dejamos de ser hijos. Algunos piensan que la salvación es como un juguete. Entonces Dios está ya con nosotros jugando al tingo, tingo, tango. Entonces se la tiramos a Dios, le tiramos la salvación cuando cometí pecado. Pero entonces voy y oro y Dios me la devolvió. Y al momentico salí, volví a cometer pecado y volví y se la lancé a Dios. Y después volví, me arrepentí y volvió Dios y me la lanzó. Esa no es la salvación. Porque la salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Yo creí en Cristo, fui salvo y ahora doy frutos de santificación. Entonces la santificación sí se afecta.
cuando hay pecado. Sería mentiroso si les dijera, no, hermanos, si cometemos pecado no se afecta la santificación. Sí se afecta, porque es la relación terrenal que yo estoy en este mundo. Espiritualmente estoy centrado a la diestra del Padre. ¿Cuántos están a la diestra del Padre? Amén. Amén. ¿Sí se ve que sí se durmieron? Entonces estamos sentados a la diestra del Padre espiritualmente, pero terrenalmente yo estoy aquí. Y esa relación que yo tengo terrenal hacia Dios es la que se afecta con el pecado. Me salgo del círculo de protección. Dios en Cristo hizo un huevo. Cuando yo cometo pecado, me salgo de esa protección, me salgo de ese huevo. ¿Qué tengo que hacer? Si alguno de ustedes ven que está expuesto, ¿qué haría? Yo oraría. La palabra me dice, y estas cosas os he dicho para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, o sea que me está diciendo que el pecado no es un constante denominador del Hijo de Dios. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Entonces, y nos invita en el pasaje anterior a confesar nuestros pecados ante Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si yo ahorita estoy acá con mi esposa y tuvimos una discusión y le dije cosas que no tenía que decirle y me airé, ¿qué hago? No salgo y me voy todo bravo y que haga lo que quiera. Directamente voy a llegar después de ese momento, después de que me tranquilice, aunque la Biblia dice iraos pero no pequéis. ¿Qué hago directamente después de que ya he caído en conciencia de lo que hice? Porque tenemos la conciencia, que es lo que nos ha hecho salvos. A través de un niño no lo podemos hacer la oración de fe, porque él todavía su conciencia no está formada. Un niño no discierne lo bueno de lo malo. Se dice que aproximadamente después de los 5 años de edad, un niño empieza a tener conciencia del pecado y del bien, del mal y del bien, claramente. Entonces, esa conciencia, cuando yo creí que Cristo limpió mi conciencia, es cuando confesé con mis labios que Jesús era el Señor, y es cuando recibí la salvación. Y ahora era una conciencia de pecado. Estamos tocando muchos temas que, bueno, era una conciencia que yo tenía de pecado, una conciencia que yo tenía manchada, una conciencia que andaba se deleitaba en el pecado. Pero ahora Cristo entró en mí, ahora Cristo entró en esa conciencia y la restauró. Y quiere decir eso, que cuando yo me airo con mi pareja la situación y le digo cosas que no tenía que decir, y mi pareja, como le saqué la ira, ella también me dijo a mí cosas que no tenía que decir, pero como yo no estoy unido en yugo desigual, porque si estoy unido en yugo desigual es doble lucha. Pero como estamos en Cristo Jesús y no estamos en yugo desigual, y si lo estamos hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos después de ese momento? Primeramente me voy, cuando la conciencia me ha redarguido, el Espíritu Santo que está en mí me ha redarguido a través de mi conciencia, me arrodillo, le pongo todo delante de Dios y le pido perdón. En ese momento, cuando me agarré con mi pareja, me salí del huevo. Cuando le pedí perdón a Dios, ingresé al huevo. ¿Y ahora qué hago? Estando dentro de la protección de Dios, voy y busco a mi pareja y le pido perdón. Yo no le pido perdón a mi pareja y luego le pido perdón a Dios, porque le estoy pidiendo un perdón sin un respaldo de Dios, porque el respaldo de Dios mengua con el pecado. El pecado quita la comunión con Dios. Debemos creer que Cristo llevó el pecado en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento el pecado no había sido quitado, sino cubierto. Cada vez que un sacerdote entraba y presentaba sacrificios, este es el pecado que estaba en nosotros. Hermanos, este es el pecado que estaba en nosotros. Entraba el sacerdote, presentaba sacrificio, ¿y qué hacía? Le ponía una venda al pecado. Y si yo me pongo una venda, si el pastor tiene una venda en su brazo, si el pastor se deja esa venda 3 años, ¿cómo se va a ver esa venda? 1 año. Se acaba, ¿cierto? Así pasaba con esa venda que el sacerdote hacía. De tanto pecado que había por dentro, volvía y se quitaba. ¿Y qué tenían que volver a hacer? Otra venda, otro sacrificio. Y andaban de sacrificio en sacrificio, en sacrificio, y hasta que llegó el punto en el que Dios se airó.
Y dijo: ¿me deleitaré yo en los sacrificios? Más, bueno, se me va el pasaje exacto en este momento. Más, si el hermano Will me lo tiene presente, se deleita en la obediencia más que en los sacrificios, decía el Señor en ese momento, porque el pecado lo que hacía era ponerle una venda. Los sacrificios, en el Antiguo Testamento el pecado no había sido quitado, sino cubierto por los sacrificios. Por eso la comunión con Dios era diferente. Pero hoy en día el pecado no es cubierto, sino quitado. La comunión con Dios en el Antiguo Testamento era diferente a la comunión de hoy en día. Antes el Espíritu Santo, ¿sobre quiénes venían? Reyes, profetas y sacerdotes. Y el pueblo, péguese al rey, péguese al profeta, péguese al sacerdote. Hoy en día el Espíritu Santo, ¿sobre quién viene? ¿Será que sí viene sobre todos? Una señal sobre que el Espíritu Santo vino sobre cada uno de nosotros es que hablamos en lenguas. ¿Todos hablamos en lenguas? Entonces el Espíritu Santo hoy en día no viene sobre todos. Pero el Espíritu Santo, ¿dónde vive? En todos nosotros. Así que si yo no hablo en lenguas, no tengo que estar cargado. Solo no es la señal. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Espíritu Santo, el hecho de que yo no hable en lenguas no quiere decir que no esté en mí. El Espíritu Santo está en mí. Quiero tener una relación más profunda con Él, lo busco más en lo íntimo, viene sobre mí, soy lleno de la presencia de Dios y hablo en lenguas. Pero el hecho de que no hable en lenguas no quiere decir que el Espíritu Santo no esté en mí. El Espíritu Santo está en mí. Y el hecho de que el Espíritu Santo esté en mí quiere decir que yo tengo una comunión diferente con Dios. Porque ya no nos vamos a comunicar de carne a espíritu. ¿Se acuerdan que decía el Señor Jesucristo en Génesis 6, versículo 3, 4 en adelante? No contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente Él es carne. Ciertamente Él es carne. Por eso fue necesario que el Señor Jesucristo viniera al mundo, se hiciera hombre, caminara en este mundo y que venciera la carne, venciera el pecado. Y por eso el apóstol Pablo después dice: oh pecado, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque la muerte, el pecado y esas cosas ya no se enseñorean de mí. Por ende, la carne murió. Diga cada uno: la carne, renuncio a la carne, y el pecado y la carne murieron en mí. Ahora vivo en espíritu y en verdad. Cuando el Señor venció la carne, te quedó una relación directa en espíritu y en verdad. La comunión es totalmente diferente. Ante la manifestación, voy con unas pequeñitas frases. Ante la manifestación el amor de Cristo, ante la manifestación del amor de Cristo, la religión judía quedó muda. Por eso nuestro mundo gira en torno al Señor Jesucristo. La religión judía quedó muda cuando se manifestó el amor a la tierra. El amor nos une, unámonos en amor y no nos dividamos por odio. El odio genera divisiones. Nosotros debemos estar unidos, es en amor pleno. Dios no busca corazones perfectos, sino corazones dispuestos a rendirse a Él y dejarse moldear por Él. Si estás esperando el momento para llegar a Cristo, para tener el corazón perfecto, para llegar a agradarle a Dios, ese momento nunca va a llegar. Porque Dios no está buscando corazones perfectos. Dios sabe que está buscando corazones llenos de pecado, corazones llenos de inmundicia, corazones llenos de lascivia. El Señor Jesucristo se sentaba con borrachos, adúlteros. Habían grandes pecados en este momento. La prostitución era uno de ellos, cobrador de impuestos era otro. Habían harta serie de pecados. La lepra era cuestión de pecado y por eso tenían que estar lejos. El flujo de sangre era cuestión del pecado. Pero lo resumieron en dos, los fariseos. Dijeron: este se sienta con prostitutas y cobradores de impuestos. O sea, en ese momento era lo más despreciado del pueblo de Israel. Pero a ellos vino el Señor Jesús. Fue la gran división que ocurrió en el pueblo fariseo en ese momento. Porque los fariseos no se le rebelaron al Señor por lo que Él predicaba. Los fariseos se le rebelaron al Señor porque ellos se dieron cuenta que Él no vino por ellos,
sino que Él vino era por los que ellos despreciaban. El fariseo quería que viniera el Mesías para que el Mesías, ellos recostarse en el Mesías y tener más poder sobre la nación y poder humillar más al pueblo y poderlo pisotear más y tenerlo más abajo. Ellos pensaron que Cristo, cuando viniera, iba a ser un escalón más de altura para su posición, pero se dieron cuenta que cuando Cristo vino no les dio una posición de altura, sino les dio la posición más baja, y era lo que a ellos no les gustaba. No entendían cómo el Hijo del Dios creador, que habían adorado por tantos siglos, se había manifestado al mundo en humildad, se había manifestado al mundo en amor, se había manifestado al mundo en sencillez, se había manifestado al mundo en los más viles y menospreciados, y a ellos eran los que usaba. Los fariseos, que habían estudiado toda su vida, que habían entregado toda su vida al servicio de la ley, al servicio de la Torá, al estudio de la palabra, que eran los más eruditos, tenían el Sanedrín, que era donde ellos llegaban y mandaban y dirigían todas las doctrinas, todas las creencias. Eran personas que se habían formado profesionalmente, no entendían cómo Dios iba a tomar a unas personas que no sabían ni leer y las iba a usar. Y a través de esas personas era que Dios iba a hacer algo grande, no a través de ellos. Ellos se preparaban cada día más y más y más y más y más por conocer la palabra, porque pensaban que cuando llegara el día del Señor Jesucristo iban a ser más usados. Y se dieron cuenta que iban era por el camino desviado, porque Dios no viene a buscar corazones correctos. Dios no viene a buscar los mejores corazones. Dios viene a buscar corazones que se humillan y se rinden ante su preciosa presencia. Si no crees que Dios te ama, si de pronto dice, es que está hablando de amor y cosas de esas, pero a mí Dios que me va a amar si yo estoy apartado de Él, a mí Dios que me va a amar si yo casi no busco su palabra, a mí Dios que me va a amar si ayer estuve tomando en la noche, ayer estuve en un prostíbulo, ayer estuve murmurando, ahorita esta mañana me agarré con mi esposa y me vine para la iglesia, ahorita en esta mañana, ahorita en este preciso instante estoy agarrado con mi esposa y me conecté a la transmisión. A mí me va a amar, el amor es para el otro. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Señor dejó las 99 ovejas y se fue por una. Y esa una oveja, cuando el Señor llegó con esa oveja, hicieron fiesta en el cielo. Cuando el Señor llegó con ese hijo que estaba en pecado, se armó la fiesta en el cielo. Estaba el hijo que siempre había hecho lo correcto ante las cosas, delante de su padre, siempre había hecho lo correcto, y había otro hijo que fue y le dijo, padre, entréganos la herencia. ¿Y qué fue y se la hizo? La gastó, la malgastó, hizo y deshizo con esa herencia. Era el hijo rebelde, ¿cómo diríamos acá? La oveja negra de la familia. Era el más despreciado, y eso el hijo que era correcto decía, yo sí. Vea, me imagino que de pronto delante del papá le decía, vea, papá, pero es que vea, el otro salió y se fue, yo aquí estoy. Es que yo sí soy buen hijo, no como el otro, vea, fue y se la gastó con prostitutas, tomando, con amigos, borracheras. Y cuando el otro estaba allá, iba a comer de lo que comen los cerdos en ese momento. En él actúa la conciencia, en él se despierta ese sentido de conciencia y se da cuenta que vivía mejor donde estaba que ahí, que de trasfondo donde está viviendo es el pecado. Se da cuenta que el reino de los cielos era mejor, y que dice, iré allá y le diré a mi papá que yo no soy fiel de él, que yo no soy, que no merezco ni la cama, que no merezco nada, pero que me reciba. ¿Y qué ocurrió cuando el papá está allá parado y lo ve a lo lejos? Manda a matar un becerro, manda a matar un animal. El Señor Jesús, cuando nos vio allá en pecado, mandó matar a su hijo, lo entregó. ¿Por qué digo que lo mandó matar? Porque lo mandó para la tierra. Él pudo haber hecho otro plan de redención. El Señor Jesús y Dios pudieron allá estar hablando, y cuando el Señor Jesús le dijo a Dios, yo voy y lo rescato, Dios pudo haberle dicho, no, inventémonos cualquier otra cosa, yo soy Dios, somos Dios, podemos rescatar al hombre de cualquier otra forma, pero no vayas y te entregues allá por ellos. Inventémonos cualquier otra cosa. Pero Dios envió a su hijo, y no solo lo envió, sino que lo dejó solo. Esas palabras, cuando las vemos en la Biblia, Eli, Eli, lama sabactani, son palabras en arameo. Hay ciertas palabras que están en arameo. Efata, cuando dice el Señor Jesucristo, está el sordo allá y dicen, Señor, él está sordo, y lo traen y él le pone los dedos en sus oídos
y le escupe la lengua, le pone saliva en su lengua y le dice en ese momento, Efata, que es ábrete. Y en ese momento los oídos del sordo abrieron y dice que la ligadura de su lengua fue suelta. Cuando él dijo Efata, ¿por qué la palabra me dice Efata y no dice se ha abierto? Porque dice Eli, Eli lama sabactani, que traducido es Padre, Padre, porque me has abandonado. No solo dice Padre, Padre, porque me has abandonado. Porque son palabras muy santas que dijo el Señor Jesucristo en ese momento. Son tan santas que los traductores de la Biblia por benignidad, por santidad, por respeto al Señor, no las traducen a otro idioma. Las dejan así, en ese mismo idioma. Entonces ve él que llega el hijo y manda a matar el mejor becerro. ¿Y qué dice el otro hijo? De una vez se le levantó la ira. De una vez se le salió el Caín que había por dentro. Porque Dios estaba agradando a Abel. Porque Dios estaba recibiendo en su manto a Abel. Entonces nosotros siempre debemos andar y vivir. El amor venció el pecado. Siempre debemos vivir en amor. Siempre Dios debe estar en nosotros. Las armas de nuestra milicia, dice la palabra, que aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del pensamiento de Jesucristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús. ¿Cuáles serán nuestras armas de las que está hablando acá el apóstol Pablo? Dos armas, una derecha y una izquierda. Una derecha y una izquierda. Esas son mis dos armas. O sea que cuando yo estoy de rodillas, estoy atacando al enemigo. Cuando yo me postro de rodillas, el amor de Dios está llenando mi vida y en ese momento me está dando el mejor armamento para atacar a Satanás. ¿Cuántas armas tenemos? Una derecha y una izquierda. Amén, gloria a Dios. Esas son mis armas. No para cogerlo a rodillazos, sino para rendirme ante su presencia. Hay un presidente muy reconocido que no digo el nombre ni nada. Lo estaban entrevistando, una persona muy reconocida en YouTube, y le decía, tú tienes el control, eres un presidente muy joven, tal vez el más joven de todos los presidentes que ha habido. Y le decía, tienes el control de toda una nación. Está la entrevista. Tienes el control de toda una nación. Usted puede decir hagan y lo tienen que hacer. Vayan y lo tienen que hacer. Usted tan joven, porque los presidentes por lo general son gente adulta. Usted tan joven, ¿cómo hace para que ese poder no lo controle? Y le dijo con una simple razón. El que lo estaba entrevistando no cree en Dios, pero este presidente sí. Y le dijo con una simple razón. Y le dijo, ¿cómo hace usted? Y le dijo, cada noche cuando llego a mi casa, me arrodillo delante de Dios y recuerdo que si yo soy presidente, hay uno que está por encima mío. Y recuerdo que si ellos están al servicio mío, yo estoy al servicio de Él. Porque la autoridad no se pelea. La autoridad es autoridad delegada en Cristo Jesús. El Señor se entregó en la cruz y le fue sujetado todo. La Biblia no me dice que fue al revés. O alguno lo ha leído al revés, entendieron mal el versículo. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y la Biblia me dice que todas las cosas le fueron sujetas. Cuando en Filipenses 2, cuando Él murió en la cruz del Calvario, todas las cosas le fueron sujetas. Porque se sujetó a la autoridad. Si yo me sujeto a mi autoridad, usando mis dos armas, aprenderé a mostrar y a manifestar el amor de Dios a la sociedad. La iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, no puede tener hijos que hablan de un Dios si no lo conocen. No podemos hablar de un Dios si no nos arrodillamos y nos rendimos delante de Él. La oración debe ser un hábito de nosotros, no una costumbre. También debe ser una costumbre. Debemos coger la costumbre de no tocar la cama antes de arrodillarnos a orar. Debemos coger la costumbre de no salir a la calle antes de hablar con Dios. Debemos coger la costumbre en las mañanas no tocar el piso, que creo que para la gloria de Dios ninguno dormimos en el piso. Y si ocurre, de no pararnos en nuestros dos pies antes de darle las gracias a Él. Debemos coger la costumbre de agradecerle por los alimentos. Que nos sentamos a almorzar, y perdónenme de todo corazón la expresión que voy a decir,
no es ninguna comparación. Como animalitos, y comemos y no le agradecemos a Dios, porque a mí me ha pasado, llegamos en la noche y le decimos: Padre, gracias por esos alimentos que me diste el día de hoy. Que solo comimos pan con agua, gracias por ese pan con agua, porque no me acosté con la barriga vacía. Que solo, como me contaba un familiar hace poco, un día entre 3 nos comimos un maní. Familiar muy cercano, entre 3 nos comimos un maní, pero ese maní fue de bendición. Hay algo por qué agradecerle a Dios. Cuando más bienaventurado, Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, es que mi economía está así, apretada. La mía también a veces está así. La mía también a veces, yo no soy millonario. Yo acá no llego de Toyota TLX ni los pastores. A veces nos vemos así. Pero cuando uno está así, es que Dios le está probando el corazón. Vamos a ver si usted que tiene gastos, vamos a ver si usted que tiene que declarar a la DIAN, vamos a ver si usted que tiene hijos, se reyó la contadora. Vamos a ver si usted que tiene que un hogar por qué responder, un arriendo por qué responder, va a llegar el domingo a la iglesia y va a diezmar. Porque una cosa es la ofrenda y otra cosa es el diezmo. Señor, pero es que yo iba por la calle y le di a un habitante de calle: si le diste de lo tuyo, no de lo de Dios. Lo de Dios es lo de Dios. Él es su socio y él merece el diezmo, el 10%. Y no estoy pidiendo plata, porque de hecho ni soy el pastor, y no tengo acá un torcido con el pastor para que me dé plata, como para que digan que estoy con intereses de fondo. Pero el diezmo, si yo quiero que Dios me multiplique el dinero, debo aprender a soltar, y mucho más a soltar en la obra de Dios. Si le dimos a un habitante de calle, gloria a Dios, Dios lo va a recompensar, recibiremos recompensa por eso. Si le dimos al que limpiaba los vidrios, gloria a Dios por eso, vamos a recibir recompensa por eso. Pero cuando debemos dar es en la obra, cumplir con nuestro diezmo. Uy, hermano, o sea que si me gano 20 millones tengo que dar 2 millones, sí, porque es el diezmo. ¿Qué podemos hacer? ¿Entramos a negociar con Dios? Y si entro a negociar con Dios, ¿qué me dirá Dios? Yo le di la vida, le di el trabajo, le doy las fuerzas, le di a Cristo, le di mi presencia, mi compañía, mi actitud, la salud, una familia, un hogar, un techo, una ropa, unos pies, cerebro, mente para que piense, ojos para que vaya y trabaje. Le di el trabajo, le permití estudiar la profesión que tiene para que vaya y busque el trabajo, y no me va a dar el diezmo. Por eso en Malaquías 3:10 dice: Señor, ¿en qué te hemos robado? Está en la palabra, no me la estoy inventando, está en la palabra. ¿En qué te hemos robado? No cumplir con el diezmo, y lo pongo en esta altura. Y Espíritu Santo, tú estás obrando, Señor. O sea, si tú lo traes a mi palabra, tú estás obrando. No cumplir con el diezmo es robar a Dios. No me lo estoy inventando yo, vayan a Malaquías 3:10. No cumplir con el diezmo es robar a Dios. O sea que soy un cristiano que está robando a Dios. Perdónenme si de pronto los hago sentir mal, no es mi intención, la verdad, no estoy predicando en contra de nadie. Pero cuando uno predica la palabra, Jeremías predicaba y a Jeremías le decían: él dice mentiras, porque ellos querían oír lo que ellos querían oír. Ellos querían que el profeta les hablara lo que ellos querían escuchar. Y como él no les hablaba lo que ellos querían escuchar, entonces se ponían bravos con Jeremías y lo querían matar. Y se levantaron otros profetas y otras cosas, y a ellos sí los oían, les decían los que les querían decir. Yo acá podría decirles, hermanos, que es una bendición, que Dios los va a multiplicar, que Dios les va a prosperar, pero tengo que predicar la palabra ante cualquier situación. Y para mí es incómodo, seguro es incómodo estar acá y decirles esto, pero tengo que pasar por esa incomodidad, porque el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. No es tiempo de llegar a Dios y pedirle que nos multiplique cuando no hemos aprendido a soltar. No puedo pedirle yo a Dios que toda mi familia esté en Cristo Jesús si yo veo a alguien sin Cristo y lo dejo quieto, sin predicarle la palabra. No puedo esperar ver milagros en mi familia si yo no vivo en amor. No puedo esperar que mi familia sea prosperada si yo a mi familia, en mi familia como líder, cabeza de familia, porque el hombre es cabeza de familia, y si el hombre no es cristiano pero la mujer sí es cristiana, entonces la autoridad la tiene la mujer.
y asiste a la congregación cada 8 días, a los servicios, a las vigilias, a los ayunos, en oración. Si no hacemos eso, no podemos esperar que Dios haga el milagro. Si no vivo en el amor de Dios, no puedo esperar llegar con un dolor de estómago, con un dolor en una pierna, con un dolor de rodilla y decirle a Dios, sáname de este dolor, cuando no estoy viviendo su palabra. Cuando no estoy persistiendo en buscar al Señor. El milagro, los milagros de sanidad son una bendición, pero el mejor y mayor milagro, más grande y poderoso que puede existir, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Dice la palabra en Romanos 5:5, me ayudan los hermanos de audiovisuales, Romanos 5:5, ¿qué dice? Lo vamos a leer todos, no lo voy a leer yo solo. Vamos a esperar a los hermanos de audiovisuales. Buscamos en la espada, ahorita no es el versículo, pero yo sé que es el versículo, gloria a Dios. Todos a la cuenta de 3 vamos a leer. ¿Cuántos están dormidos? Alce la mano el que se durmió. Bueno, entonces todos están despiertos. 1, 2, 3. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿En dónde fue derramado el amor de Dios? Desde esa posición es que buscar a Dios. Amén. Eso es otra predica. Si nos ponemos a hablar acá, el corazón, nos vamos por allá a la 1 de la tarde. Padre celestial, en este momento, Señor, te damos gracias, Padre amado, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Padre celestial. Yo sé, Padre amado, Señor, que tú obraste, Padre celestial. Yo sé, Padre amado, Señor, que tú te glorificaste, Padre celestial, Señor, que tú respaldaste este mensaje, Padre celestial, Señor. Sinceramente, delante de ti, Padre, tú sabes que fue incómodo en cierto modo, ciertas cosas que se dijeron en el mensaje, Padre, pero yo sé que tú las dices para incomodarnos, Padre celestial, Señor. Yo sé que tú las dices, Padre celestial, Señor, porque tú quieres una iglesia correcta, Padre celestial, Señor, porque tú quieres una iglesia que viva en el amor, Padre amado, Señor. Tú ayer me dabas otro tipo de mensaje en estos días, Padre celestial, pero me di cuenta que tú guiaste este mensaje, Padre celestial, Señor, que tú obraste, Padre amado, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por cada hermano, Padre celestial, que está presente en esta mañana, Padre amado, Señor, que a través de las redes sociales ha escuchado este mensaje, Padre celestial. Yo sé que tú te glorificas, Padre amado, Señor, grandemente, Padre celestial, y que tú eres quien nos respaldas, Padre amado, Señor, que tú eres quien nos das esa fortaleza, esa firmeza para andar contigo, Padre amado, Señor, que tú eres el que nos llenas de tu amor, Padre celestial, porque tu amor ha sido derramado a nuestros corazones. Es una gran bendición, Padre celestial, Señor, hacer parte de tus hijos, Padre celestial, Señor. Es una gran bendición, Padre amado, Señor, venir delante de ti, Padre amado, Señor, y darte gracias, Padre. No pedirte, Padre celestial, Señor, sino darte gracias por lo que tú hiciste por nosotros, Padre.